No creerás la escalofriante aventura que experimenté durante mi viaje desde el lugar perfecto para relajarme, pero no sabía que estaban a punto de suceder cosas extrañas acampando y pescando en las zonas rurales de Alaska. Todo empezó cuando decidí elegir una zona de ocio tranquila, muy cerca de un río, siguiendo las recomendaciones familiares. Patricio Suster. La primera noche, mientras pescaba junto al río, noté algo fuera de lo común. Los peces en el estanque cercano actuaban de manera extraña, haciendo movimientos erráticos. Parecían asustados, como si algo los estuviera perturbando. Esto me inquietó, pero seguí pescando, tratando de ignorar la extraña sensación que flotaba en el aire. Al día siguiente decidí explorar un prado cercano. Mientras caminaba, noté un zumbido misterioso en el aire. Era un sonido que no podía identificar, entre aterrador y desconocido. Intenté localizar la fuente, pero el sonido parecía moverse, como si estuviera jugando conmigo. La atmósfera a mi alrededor comenzó a ponerse tensa. Llegó la noche y, como si las cosas no pudieran ponerse más extrañas, fui testigo de un inquietante incidente nocturno. Una luz deslumbrante comenzó a flotar en el cielo, emitiendo un brillo tan intenso que iluminó toda el área circundante. Me quedé paralizado, observando esa luz inexplicable flotando en la oscuridad de Alaska. Mi mente estaba llena de preocupaciones y preguntas sin respuesta. Decidí acercarme para investigar, pero tan pronto como me acerqué, la luz desapareció repentinamente, dejándome solo en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda y me sentí observada. La naturaleza circundante parecía silenciosa, como si contuviera la respiración. Decidí retirarme al campamento, pero el ambiente se volvió cada vez más siniestro. Sonidos extraños resonaron en la oscuridad y podría haber jurado que algo me estaba siguiendo. Mi linterna oscilaba y apenas podía ver más allá del alcance de la luz. Fue entonces cuando escuché susurros en el viento, como si voces susurraran oscuros secretos en mi oído. Llegué al campamento temblando de miedo. El resto de la noche estuvo lleno de sonidos inexplicables y sombras bailando entre los árboles. Llegó el amanecer y la luz del día trajo un alivio temporal. Cuando miré a mi alrededor, todo parecía normal, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Sin embargo, incluso después de dejar Alaska, los recuerdos de esa noche perseguían mis sueños. Fue una experiencia que me hizo cuestionar lo desconocido y creer que, en los lugares más aislados, algo más allá de nuestra comprensión podría estar acechando, esperando revelarnos sus aterradores secretos. Por supuesto, amigo mío. Perdón por el suspenso. Mi viaje en Alaska todavía tenía muchos misterios por desentrañar. Durante los días siguientes, intenté seguir adelante, sumergiéndome en la belleza salvaje de la naturaleza de Alaska. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Me sentí constantemente observada, como si los ojos invisibles de lo desconocido estuvieran siempre sobre mí. En una tarde soleada, decidí explorar la zona una vez más, con la esperanza de disipar los temores persistentes. Mientras caminaba por un sendero menos explorado, me encontré con un claro lleno de flores silvestres. Al principio parecía un remanso de paz, pero a medida que avanzaba, me invadió una extraña sensación de ser guiado por algo invisible. En el centro del claro encontré una estructura antigua cubierta de musgo. Parecía un altar rudimentario, con enigmáticos grabados tallados en piedra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me preguntaba quién o qué podría haber construido algo tan misterioso y abandonado. Decidí pasar la noche acampando en el claro, buscando respuestas a los inexplicables acontecimientos que había vivido. Cuando el sol se puso y la oscuridad se hizo cargo, la atmósfera cambió. Los susurros resonaban en la brisa y las sombras danzaban alrededor del altar. Una sensación de presencia de otro mundo se volvió casi tangible. De repente, la luz deslumbrante de la noche anterior reapareció flotando sobre el altar. Un rayo de luz iluminó los grabados, revelando símbolos antiguos y desconocidos. Apenas podía respirar mientras contemplaba el espectáculo surrealista que tenía ante mí.
De repente, las sombras se agitaron y adoptaron formas humanoides. Figuras etéreas rodeaban el altar y los susurros se convirtieron en cánticos en una lengua desconocida. Un sentimiento de terror envolvió mi ser, pero mi curiosidad superó mi miedo. Estaba presenciando algo que sobrepasaba los límites del entendimiento humano. En un instante, las figuras desaparecieron y la luz se disipó, dejándome solo en el claro. La naturaleza circundante volvió al silencio, como si el hecho nunca hubiera ocurrido. Estaba perpleja y atormentada, tratando de encontrarle sentido a todo. Al día siguiente dejé el claro, pero los recuerdos de esa noche quedaron conmigo. Llegué a creer que Alaska, además de su belleza natural, escondía secretos antiguos y misteriosos que desafiaban la comprensión humana. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre lo desconocido, dejándome con una inquietud que persiste hasta el día de hoy. Y así, mi viaje por Alaska se convirtió en una historia de terror que nunca olvidaré. Habían pasado días desde ese inquietante viaje a Alaska, pero los recuerdos persistían, resonando como sombras en mi mente. Decidí volver a la normalidad, centrándome en mi rutina diaria y tratando de dejar atrás las experiencias sobrenaturales que rondaban mis pensamientos. Sin embargo, lo inexplicable tiene una peculiar manera de manifestarse cuando menos lo esperamos. Unas semanas después de mi regreso, comencé a notar pequeñas señales de que algo más allá de la comprensión humana todavía me seguía. Las sombras se movían rápidamente en las esquinas de mis ojos, los susurros silbaban en el viento y, de vez en cuando, la luz de esa noche de Alaska parecía parpadear en el horizonte lejano. Decidido a descubrir la verdad detrás de estos fenómenos inexplicables, decidí profundizar en la investigación. Leí sobre leyendas locales, mitos indígenas y busqué cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterioso claro y sus entidades sobrenaturales. Un anciano local, al enterarse de mi experiencia, accedió a compartir su sabiduría. Habló sobre antiguos rituales realizados por los pueblos nativos de Alaska diseñados para mantener el equilibrio entre los mundos natural y espiritual. También mencionó que el claro que había encontrado era conocido como el altar de la frontera, donde el mundo de los vivos se conecta con el de los espíritus. Aquellos que se atreven a perturbar este lugar sagrado, explicó el anciano, a menudo presencian eventos sobrenaturales como advertencias de los guardianes espirituales. El comportamiento errático de los peces, el zumbido espeluznante y la luz cegadora eran señales de que había invadido un dominio que debería haber permanecido intacto. Me di cuenta de que mi curiosidad había desatado fuerzas más allá de mi comprensión. El anciano me aconsejó que ofreciera respeto a los espíritus, realizando un ritual de purificación para equilibrar las energías perturbadas. Entonces regresé a Alaska, decidido a seguir las instrucciones del anciano. Llegué al claro del altar fronterizo con ofrendas de respeto, ofreciendo palabras de agradecimiento y reconocimiento a los espíritus de ese lugar. A medida que avanzaba el ritual, una calma mística envolvió el claro, disipando la tensión que previamente había impregnado el aire. Desde entonces, las sombras y los susurros han disminuido y la luz cegadora ya no me persigue. La experiencia de Alaska me enseñó que al explorar lo desconocido, siempre debemos recordar respetar los límites entre los mundos, ya que hay misterios que, una vez revelados, pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Y así terminó mi viaje en Alaska, dejándome con una sabiduría adquirida a través del terror y la comprensión de los misterios que rodean nuestro mundo. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínese, estaba muy emocionado de pasar mis vacaciones en una acogedora cabaña en medio del Parque Nacional Yellowstone. Era un lugar hermoso, rodeado de altos árboles y una atmósfera misteriosa, pero no tenía idea de lo que estaba por pasar. El primer día todo parecía normal. Exploré los alrededores, hice senderismo y tomé fotografías increíbles de la naturaleza. Pero al llegar a la cabaña, noté una extraña advertencia por parte del dueño. Advirtió que permanecieran en casa después del atardecer debido a los bosques extraños.
Pensé que era solo una exageración, ¿sabes? Después de todo, estábamos en un lugar tan hermoso. Esa noche, el atardecer fue espectacular, con tonos naranjas y rosas pintando el cielo. Pero a medida que oscurecía, comencé a notar un silencio inusual. No se oía el canto de los pájaros, nada más que el sonido del viento susurrando entre los árboles. Decidí entrar a la cabaña, siguiendo la advertencia del dueño. En el interior encendí algunas velas para crear un ambiente acogedor. Sentada junto a la chimenea, comencé a escuchar ruidos extraños afuera. Ramas que se rompen, hojas que crujen y pasos ahogados. La curiosidad se apoderó de mí y yo, siendo demasiado valiente para mi propio bien, decidí asomarme por la ventana. En el momento en que abrí el telón, fui recibido por una visión que hizo que mi corazón se acelerara. Figuras sombrías, como sombras danzantes, se movían entre los árboles. Unos ojos brillantes, casi fluorescentes, miraron en mi dirección. Una sensación escalofriante recorrió mi espalda. Tragué fuerte y, decidido a desentrañar el misterio, corrí hacia la oscuridad. Los árboles parecieron cerrarse a mi alrededor, creando un laberinto oscuro y amenazador. Cada vez que creía ver algo, desaparecía entre las sombras. El miedo se mezcló con la adrenalina y apenas podía respirar. Luego, en un claro entre los árboles, descubrí un antiguo cementerio, cubierto por una niebla misteriosa. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y parecían tan antiguas como el propio bosque. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en medio de algo que escapaba a la comprensión humana. Intenté regresar a la cabaña, pero las sombras parecieron acercarse, envolviéndome en una oscuridad aún más espesa. Sentí una presencia helada en mi espalda, como si algo estuviera respirando en mi cuello. La desesperación se apoderó de mí. Corrí lo más rápido que pude de regreso a la cabaña, tropezando y respirando con dificultad. Entré y cerré la puerta, sintiendo que mi corazón latía aceleradamente. Las sombras aún permanecían afuera, moviéndose como fantasmas hambrientos de algo que no podía entender. La noche fue larga y aterradora, con ruidos extraños resonando en la cabaña. Pasé horas tratando de encontrarle sentido a lo que había presenciado, pero lo único que quedó fue el eco de la advertencia del propietario sobre los bosques extraños. Al día siguiente, al amanecer, las sombras desaparecieron y el Parque Nacional de Yellowstone volvió a su serenidad natural. Le conté la historia al dueño, quien se limitó a negar con la cabeza con expresión seria. A partir de ese día, nunca más me atreví a desafiar los bosques extraños de Yellowstone. La inquietante experiencia quedó grabada en mi mente, un vívido recordatorio de que incluso en los lugares más bellos hay misterios que nunca deberíamos intentar desentrañar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión silenciosa. Aunque la luz del sol me traía una sensación de seguridad, el recuerdo de esa noche rondaba mis pensamientos. Continué explorando durante el día, pero siempre me retiraba a la cabaña al anochecer, respetando la advertencia del propietario. Una tarde, mientras caminaba por un sendero remoto, me encontré con un anciano local. Su rostro arrugado contaba historias de los años que pasó en el Parque Nacional de Yellowstone. Decidí compartir mi experiencia con él, esperando encontrar alguna explicación. El anciano escuchó atentamente, sus ojos transmitían una mezcla de comprensión y preocupación. Empezó a hablar de leyendas antiguas, historias que se transmitían de generación en generación entre los lugareños. Habló de los espíritus del bosque, entidades ancestrales que protegían la naturaleza y castigaban a quienes faltaban el respeto a la armonía del medio ambiente. Según él, los bosques extraños eran dominio de estos espíritus, y los avistamientos nocturnos eran una advertencia para que los intrusos respetaran la paz de la naturaleza. Se me puso la piel de gallina cuando escuché sus palabras, preguntándome si había despertado la ira de estas entidades al desafiar la oscuridad. El anciano le ofreció una protección ancestral, un amuleto elaborado con hierbas locales. Me advirtió que nunca volviera a desafiar las sombras y que respetara siempre los límites invisibles del bosque. Le agradecí el regalo, todavía envuelto en un aura de escepticismo,
pero algo dentro de mí me dijo que tomara en serio las palabras del sabio local. Las noches siguientes permanecí dentro de la cabaña, mirando por la ventana cómo las sombras danzaban a mi alrededor. El amuleto del anciano colgaba de mi cuello y me invadió un sentimiento de respeto y asombro. Parecía que el bosque estaba consciente de mi cambio de actitud. Los días restantes transcurrieron en relativa calma y me despedí del Parque Nacional de Yellowstone con una mezcla de alivio y fascinación. Cuando volví a la vida cotidiana, los recuerdos de esas noches atormentadas permanecieron conmigo, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que habitan en los lugares más salvajes y misteriosos. Pasaron los años, pero la historia de la cabaña en el Parque Nacional de Yellowstone nunca se disipó por completo. Cuando cuento la historia a amigos y familiares, la sensación de haber sido observado esa noche permanece viva en mis recuerdos, como una advertencia silenciosa de esos bosques extraños que guardan secretos antiguos y aterradores. Ha llegado un duro invierno desde mi última visita a Yellowstone, cubriendo el paisaje con un manto blanco y convirtiendo el bosque en un paisaje gélido. Sin embargo, el recuerdo de aquellas noches inquietas permaneció cálido en mi mente, como un fuego que nunca se apaga. En un ataque de nostalgia y curiosidad decidí regresar a la cabaña durante la estación más fría del año. El frío intenso y la espesa nieve agregaron una nueva capa de misterio al ya enigmático paisaje de Yellowstone. La advertencia del propietario sobre los bosques extraños resonó en mi mente mientras me acercaba a la cabaña. Esta vez, estaba decidido a respetar por completo las reglas establecidas por los espíritus del bosque. Cuando el sol empezó a ponerse, me retiré al interior de la cabaña, encendí la chimenea y me envolví en gruesas mantas. El amuleto del anciano colgaba de mi cuello y sentí la presencia de entidades antiguas a mi alrededor. Cayó la noche y afuera el viento aullaba. El silencio del bosque solo fue interrumpido por el crepitar de la chimenea. Me mantuve alerta, esperando cualquier señal de las sombras que alguna vez bailaron entre los árboles. La sensación de ser observado regresó, pero ahora se mezcló con un profundo respeto por la naturaleza que me rodeaba. En la oscuridad, algo empezó a desarrollarse. Sombras sutiles danzaban en la pared de la cabaña, pero esta vez no eran amenazadoras. Eran como formas etéreas que se movían en armonía con la naturaleza. Los copos de nieve comenzaron a caer del cielo y las sombras parecieron bailar al ritmo de la tormenta de nieve afuera. Una calma inexplicable llenó el ambiente y me di cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. A medida que las sombras se movían, parecían surgir de ellas formas de animales salvajes, como si los espíritus del bosque compartieran su belleza y vitalidad. Me quedé allí, asombrado y humillado por la magnificencia de la naturaleza. El miedo que una vez dominó mi corazón ha dado paso a un profundo respeto. Era como si estuviera conectado a algo antiguo, una danza cósmica entre los mundos natural y sobrenatural. El amanecer trajo consigo una vista impresionante. La cabaña estaba rodeada de un aura de tranquilidad y las sombras habían desaparecido. Mientras exploraba el bosque a la mañana siguiente, noté que los árboles estaban cubiertos de hielo resplandeciente, como si la naturaleza hubiera bendecido el lugar. Desde entonces, cada vez que cuento la historia de la cabaña en el Parque Nacional de Yellowstone, recuerdo no solo las sombras inquietantes, sino también la extraordinaria transformación que presencié esa noche helada. El bosque, con su magia y misterio, me enseñó la importancia de respetar y honrar el mundo natural, reconociendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que merecen reverencia y cuidado. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy. Comenta conmigo abajo lo que te parece la historia.